fue la carta, por quién fue escrito y todo eso. Y ahorita vamos a estudiar un poquito sobre una introducción primeramente el libro de los Hebreos. Quise hacer esto porque yo mismo necesitaba nuevamente repasar estas notas para poder desarrollar un estudio, una secuencia de estudios inclusive sobre el libro de Hebreos. Así es que les pido ahí vayan siguiendo, vayan leyendo inclusive y donde oigan mencionar la palabra que requieran escribir, vayan haciendo. Es para su beneficio inclusive. Y repasen, hermanos, si no alcanzamos a cubrir todo por causa del tiempo, porque sí es bastante. Y lo voy a hacer un poco rápido, un poco así narrativo inclusive para que vayan recibiendo un poquito de la información. Y lo que no alcanzamos, estúdienlo en su casa, por favor, es importante. Bueno, entonces, pues vamos entonces a ver como en primer plano que el libro de Hebreos es considerado por muchos como la epístola más profunda del Nuevo Testamento. Por eso su lectura y comprensión no resulta tan fácil. Y eso es verdad, porque el libro de Hebreos es un libro donde tiene una profundidad. Es más, podemos verlo de esta manera, y muchos analistas, estudiosos dicen también lo mismo, que el libro de Hebreos está resumido inclusive de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, resumido. Si usted estudia la Biblia constantemente, se va a dar cuenta de que todo lo que viene desde el inicio del versículo 1 del capítulo 1 del libro de Hebreos es un resumen general de todos los 65 libros, no contando de Hebreos. Entonces nosotros vamos a conocer un poco el trasfondo de este libro. Sin embargo, comprobaremos que merece el esfuerzo porque llenará nuestra alma de asombro, admiración y adoración y motivará nuestro servicio. Claro, si nosotros también lo estudiamos y lo reestudiamos hasta hallar una enseñanza, ¿verdad? Y algo que se discute siempre entre todos los eruditos y los que se dedican al estudio de este libro es el tema sobre el autor. El autor de este libro, de esta carta, es desconocido. Y creo que lo hemos visto alguna ocasión ya con el pastor. Ya tiene rato, me parece que hace como 3 años, 2 años y medio por ahí. Creo que vimos un poco sobre el tema, pero hoy lo vamos a volver a ver. Casi desde el mismo comienzo de la historia cristiana se ha discutido mucho sobre quién fue el autor de esta epístola, llegando a llamarla la epístola huérfana, porque pues obviamente nadie aunque le han asimilado muchos nombres, pero realmente no han dado con la certeza de que de los nombres que han propuesto sea el autor, por no saber a ciencia cierta el nombre del autor humano, aunque no cabe ninguna duda con respecto a su inspiración divina. Tampoco se ha cuestionado su autenticidad o canonicidad, ya reconocida antes de finalizar el primer siglo de nuestra era. Hasta el día de hoy, obviamente, hay propuestas de nombres y desde temprano edad de la era cristiana se empezó a discutir esto. Algunas opiniones de la historia, y eso es lo que estoy tratando de decir, que cuando a temprana edad se empezó a ver de quién era posible la carta.
Cerca del año 200, Clemente de Alejandría sugirió que el autor tenía que ser el apóstol Pablo. Pero después, no solo él también, sino varias décadas después, otro padre de la iglesia, llamado Orígenes, afirmaba: los pensamientos son de Pablo, pero el estilo es de otro. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, leemos pues las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, para poder entender un poco esto necesitamos ir comparando una carta con otra de las del apóstol Pablo para entender que no es el mismo principio y pensamiento. En cuanto a quién lo escribió, solo Dios lo sabe. ¿Fue Pablo o no? Eso al final de cuentas, si nosotros creemos que esto es palabra de Dios, ¿no? ¿Qué importa, verdad? Pero cerca de la misma fecha, otro personaje muy mencionado en la iglesia, llamado Tertuliano, declaraba que se trataba de Bernabé. Esta es otra de las opiniones, pero que al final de cuentas esta opinión muy poco llegó a sonar. Es discutido obviamente por la clase de cómo presenta el pensamiento del libro de Hebreos. Otros aseguraban que era Clemente de Roma, quien fue el primero en citar Hebreos en una carta a los Corintios alrededor del año 95. Y no solamente, todavía se quedó hasta el día de la Reforma. Lutero dijo que la carta caracterizaba a Apolos como autor, pero resulta que la iglesia en Alejandría, esto es de donde Lutero procedía, jamás lo reconoció con ese autor. ¿Por qué? Porque tampoco ellos podían estar seguros pues de que fuera el autor. No importando quién es el autor humano, ni dudando de la autenticidad de esta epístola, el autor o escritor a los hebreos fue inspirado por Dios y por eso es reconocido como palabra de Dios. Después de esto podemos ver también ahora solamente, este es en cuanto al autor, y fíjense hermanos que esto es importante porque usted, no sé si usted indaga los datos de la ¿cómo se llama? De la historia de la Biblia, inclusive cuando alguna vez nos dio el pastor un estudio que nos podía informar de todas las edades de los libros, de cada carta y todo eso. Nos dimos cuenta que hay varias fechas, y todas estas cosas. Entonces se mencionó también de varios nombres, y actualmente lo va a oír si es que usted indaga sobre eso, que piensan que fue Priscila, que porque no tiene nombre, y como la fecha, en ese entonces era para las mujeres difícil de poder tener una opinión dentro de la iglesia, entonces creen que por eso no escribió su nombre o no dio sus datos para poder afirmar la carta, pero como podemos ver, pues cualquiera que haya sido el autor, necesitamos tener una convicción clara, un entendimiento claro de cómo es que esta palabra existe allí esta carta más bien existe allí en los cánones de la Biblia. Seguido de esto podemos ver a quienes fue enviada la carta, o sea, los receptores o destinatarios, como también lo podemos conocer, o como yo en alguna manera lo conozco, también es decir a quién corresponde la carta. Y esto, en primer lugar, se trataba de hebreos cristianos. No, la carta no fue enviada solamente al pueblo de Hebreo, a la ciudad de Hebreo, a todos los hebreos, sino realmente a hebreos que creían en el Señor, a hebreos que ya habían aceptado la palabra de Dios.
Entonces, por eso es que podemos asegurar que se trataba de hebreos cristianos. También podemos ver que se trataba de judíos que habían recibido el Evangelio, como acabo de decir. Entonces ya eran personas que ya habían conocido o ya estaban profundizando lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es importante, hermano, porque el pueblo de Israel en los tiempos de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, realmente se distinguían por dos grupos. Los hebreos cristianos, o sea, aquellos que allí habían creído en el Mesías, que allí habían creído en el Cristo, y los hebreos judaizantes, o los hebreos ortodoxos, que todavía se apegaban a la ley, que todavía seguían los rituales de Moisés, y que hasta cierto punto no habían aceptado a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Cristo. Entonces, por eso es importante hacer la distinción, que la carta fue escrita no a todos los hebreos, sino a hebreos, como dice allí en la nota, a hebreos cristianos que habían recibido el Evangelio, que era el mensaje de salvación que Dios había prometido a los hebreos, a los israelitas, por medio del Mesías, por medio de Cristo Jesús. Así es. También podemos ver que eran hebreos que reconocían a Jesús como el Mesías. Primero eran cristianos porque ya les fue predicado el Evangelio. Segundo, porque recibieron ya el Evangelio. Y tercero, porque reconocieron a Jesús como el Mesías. También podemos ver que conocían bien el Antiguo Testamento y el ritual judío. Entonces tenían estos dos puntos a favor con ellos en ese momento. Y no es porque lo practicaban el ritual judío, sino porque habían salido de ese trasfondo ritual. Entonces era un momento que estos hombres o estas personas les fue notoria la carta exclusivamente a ellos, a todos aquellos, como dijimos, o como dijo el pastor ahorita, de personas que ya fueron evangelizados. Además, resulta evidente que tanto el escritor como los lectores se conocían. Esto es algo importantísimo. Por eso es que hay una buena relación en cuanto a de la escritura de la carta enviado precisamente a ellos. Entonces, y esto hermanos, ahí están los pasajes. Ahí están los pasajes que ya anotados en sus notas. Si todos tienen sus notas, voy a pedirles que si lo estudian, hermanos, porque sí es bastante y quiero tratar de cubrir la información. Lo estudian, lo lean, está claro. Yo revisé todas mis notas nuevamente para que no tenga confusión. Y si hay alguna confusión, anótalo, si hay alguna confusión en alguna parte o el texto, y me puede hacer preguntas, hermano, después. No ahorita, sino después, ya cuando vaya a estudiar. ¿Ok? Muy importante. Estos mensajes nos hace ver que en un principio los hebreos cristianos habían mezclado su piedad o devoción cristiana con sus costumbres hebreas. Esto lo vemos precisamente algo que lo declara el apóstol Pablo en Lucas escribe Lucas en Hechos capítulo 21 versículo 20, y esto pasaje sí me gustaría que a ver uno de los hermanos que lo tenga primero, que lo lea para avanzar. El que lo tenga primero en ese pasaje, que lo lea. Cuando lo oyeron, dice, alabaron a Dios y dijeron a Pablo: bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído, y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés. Entonces, esto clarifica precisamente este punto, ¿verdad? Que están ahí precisamente haciendo notorio de que sí existía, es verdad que sí esto estaba pasando en ese momento. Y ahí hay una nota que no se mira muy bien, pero es un versículo que lo tomé precisamente de la Biblia Dios habla hoy. También porque habla un poquito claro sobre este punto. En el año 63 se produjo un gran cambio por Ananías, el nuevo sumo sacerdote. Él
Sí, el nuevo sumo sacerdote. Y a su vez expulsó a los cristianos del templo. ¿Por qué? Porque les fue imposible a los cristianos seguir con todas las costumbres y tradiciones judías. Primero es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? De que ellos ya se habían separado de todas las costumbres judías, los rituales, pero como todavía en el templo se presentaban estos sacrificios, entonces ellos tenían este conflicto y obviamente este gobernador obviamente seguía esas tradiciones con todos los judíos ortodoxos y todos los que realmente no habían reconocido a Cristo como el Mesías. Entonces tenían que elegir entre el judaísmo o el Mesías. Este era difícil de aceptar, yo creo, porque si nosotros, no sé, yo pienso que eso pasa entre nosotros, ¿no? Que si nosotros tenemos una tendencia católica, que es lo que más es conocido entre el mundo hispano, es difícil cuando llegan al conocimiento de la palabra y todavía ven esas cosas, vuelven su vista para atrás, y llegan a tener conflictos. Inclusive cada persona que se convierte al Señor llega a tener conflicto por su misma gente, el desprecio, la burla y todo lo que pudo hacer. Inclusive yo lo estaba viendo con la hermana Lorena, porque ella solita es la que aceptó al Señor y trata de seguir adelante, pero en su casa vive con su mamá y sus hermanos, y ahí tienen su idolatría, todo esto. Entonces para ella es un conflicto, ¿verdad? Y esto lo veo yo porque yo no viví ese aspecto de difícil forma de creer en el Señor, pero veo que esto es muy difícil. Entonces estos tenían estas dos cosas al mismo tiempo y tenían que elegir a causa de este gobernador, que empezaron a tener problemas a causa del evangelio. Como cristianos eran el punto clave de persecución tanto de los mismos judíos, estamos hablando de los mismos judíos ortodoxos, como de los romanos. Entonces es ahí donde podemos ver que realmente había un serio problema para ellos, y tenían que pues realmente tomar una decisión, y para afrontar la decisión ellos tenían que sufrir las consecuencias. Hay más explicación sobre el punto, pero pasamos ahora a la fecha. Probablemente se escribió esta epístola entre los años 60 y 65. Es un promedio, siempre hay debate entre las edades porque no hay exactitud, pero este es un promedio entre 60 y 65 de nuestra era. Es evidente que el tiempo todavía estaba en pie, el templo, perdón, estaba todavía en pie en Jerusalén, y este fue destruido en el año 70. Entonces es por eso que es aceptable, inclusive de todos los estudiosos, analistas de esta epístola, de que sí tiene que ver mucho en esa época, en esa edad del 60 a 65 cuando fue escrito, porque para tener una certeza se basan precisamente en los datos que todavía presentaban sacrificios en el templo, y el templo fue destruido en el año 70. Así que eso es lo que nos puede ayudar a conocer esta parte del trasfondo de la epístola. También, propósito o objetivo de la carta. Podemos ver que es inmediato.
Establecer la verdad, el carácter final del cristianismo, en contraste con el carácter temporal y típico o tradicional del judaísmo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando si usted ha leído la carta, no empieza con saludos, no empieza con ninguna otra información, más que directamente se va Dios habiendo hablado. Es la manera que empieza, directamente al punto, como que esto tenía emergencia de suceder. Ya no era de que lo van a conocer, no, ella era emergente, que tenía que saberlo, emergente, que tenía que conocerlo, tenía que tomar una decisión. El escritor tenía que afirmar realmente esta corrección inmediata. ¿Por qué? Porque estaban en ese conflicto precisamente. Entonces esa es la forma en que se ve la carta. Fue inmediato a tratar con el asunto. Se ve el cristianismo hebreo no como el repudio o abandono de la revelación anterior, o sea, el Antiguo Testamento, sino como su cumplimiento. Es por eso que le digo, es muy necesario conocer esto, porque así está el libro de Hebreos, resumido en su totalidad en toda la ley mosaica. Cabe destacar que la revelación del judaísmo y el cristianismo no se manifestaba como un error a la verdad, más bien declara la forma progresiva del principio como de cambios que estaba por continuar. De esa manera también vemos que así como del retoño a la flor, esta es una explicación sobre lo que estaba sucediendo. A ver, a ver aquí. Ok. Creo que aquí brinqué una nota, pero bueno, vamos a ver. El objetivo es para conducirle a un conocimiento maduro y pleno de la verdad cristiana, para soportar el peligro de inseguridad por separación que ahora enfrentaría por su fe. Como cristianos y a la vez judíos, muchos todavía guardaban la ley como los gálatas implementaban la fe por las obras. Y eso era precisamente lo que el escritor de la epístola quería evitar que sucediera. Lo que acabo de decir ahora trató de una manera inmediata. También vemos que es vital y persistente. Vital y persistente porque hace notar la necesidad de la perseverancia y el progreso en la vida cristiana. En contraste con la indiferencia y el estancamiento de tantos cristianos para lograr una mayor profundidad de experiencia espiritual, mediante una apreciación efectiva de la persona y obra del Señor Jesucristo como hijos de Dios. Entonces, el libro de Hebreos, al mismo tiempo de la carta, esa carta tenía que ser de mucho ánimo y exhortación. ¿Por qué? Porque los hermanos de ese momento tenían la urgencia de tomar una decisión para seguir adelante y no dejar el Evangelio. Después de esto vemos que también se trata del tema de lo que trata la carta. Esto es muy importante también para que usted entienda cuando va leyendo inclusive la carta a los Hebreos, que es diferentes comentaristas y analistas de la carta encuentran que la finalidad del cristianismo hebreo se enfatiza más en la superioridad de la persona y obra del Señor Jesucristo, que es la ley y la religión judía. Se resume en dos expresiones. Ve todo de este punto de vista, de este tema, se resume en dos expresiones, que es: tú eres hijo
y tú eres sacerdote. Ese es el dos punto clave del tema que habla sobre la carta. Tú eres hijo y tú eres sacerdote. Y algo es importante, hermano, porque en todo el Antiguo Testamento Dios nunca se había referido a alguien, por máxima que fuera su posición de liderazgo espiritual, como hijo. O sea, por ejemplo, no se refirió, digamos, a Moisés, que era el gran legislador que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. No se refirió a Noé, por ejemplo, el gran constructor del arca con el cual Dios preservó la humanidad. No se refirió a Elías, el gran profeta que descendió fuego del cielo, que tapó paró las lluvias. No se refirió al gran profeta Daniel, que estuvo en la cautividad. O sea, a ninguno de ellos se refirió como se refiere Dios a Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Ni con Adán se mencionó algo más que tuvo que ver ser el primer hombre creado. No hubo más comentarios, sino solamente el ver la caída del hombre. Y luego, en el Antiguo Testamento, el grupo más especial que el Señor formó fue el grupo sacerdotal. Exacto. De cual había un sacerdote especial, que era el que realmente era el que intercedía entre el pueblo y Dios. Exactamente. Pero ese sacerdote murió. Se terminó. Y tenían que reemplazarlo con otro sacerdote, y luego con otro sacerdote, y otro con otro sacerdote. Y hasta la fecha muchos lo hacen, ¿verdad? Pero en Cristo íbamos a tener un sacerdote para siempre, dice el mismo escritor de Hebreos, ¿verdad? Para siempre. Sí, eso es verdad. Entonces, por eso podemos ver que Cristo es mayor. Y aquí, qué bueno, pudo hacer este comentario. ¿De quién está hablando el escritor? Es mi pregunta yo. ¿De quién está hablando precisamente el escritor? ¿Y usted? Yo creo que si va entendiendo el tema, es absolutamente de Cristo. Absolutamente de Cristo. Es mayor y superior a los profetas y que a los ángeles. Nadie, así como dijo el pastor, nadie más fue llamado hijo o que tuvo un privilegio de ser mejor o mayor. Es mayor que Moisés, Josué y Aarón, tal cual acaba el pastor de comentar. Uno que sirve en un mejor santuario y ha introducido un mejor pacto. Entonces, en cualquier lado que podemos ver que Hebreos está enseñando, está afirmando a la iglesia, a la congregación, para que ellos puedan esforzarse a continuar con el evangelio y dejar a un lado todas las demás cosas. Y también, hermano, disculpe, porque me vino a la mente, inmediatamente que leí el versículo 5, incluso a los ángeles que tienen, por supuesto, superioridad sobre cualquier otro ser humano por el poder que tienen, por la naturaleza que tienen. Dice en el versículo 5 del capítulo 1 de ahí de Hebreos, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando de Jesucristo, porque él fue el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí se ve entonces la superioridad de Cristo, no solamente a los grandes hombres de Dios que Dios había escogido para hacer grandes prodigios, sino a los mismos ángeles. Y aquí está hablando de toda la gama de ángeles que hay, tanto querubines como serafines, como arcángeles, como ángeles, como principados, como potestades, todos. Cristo es superior a todos ellos, porque Cristo no solamente es el Hijo, sino Cristo es el Dios encarnado. Exactamente. Ahí precisamente eso estaba pensando ahorita, precisamente cuando el Señor nació, aún siendo un niño, un bebé.
dice, todas las huestes celestiales adoraban. Entonces, de cualquier modo que podamos verlo, podemos alcanzar a entender la superioridad del Señor Jesucristo. Amén. Primero, porque va a haber mucha, más bien, no sé si ustedes se han topado con muchas cuestiones, precisamente con el nombre del Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo por ser hombre, por ser humano, pero también 100% Dios. Y eso nos hace ver, hermano, que una vez estaba escuchando un debate entre un alto jerarca musulmán Sí. y un cristiano. Y le dijo, la gran diferencia entre el Islam y el cristianismo es quién es su líder espiritual. Y la gran diferencia de los líderes espirituales que tiene el Islam, como que tiene el cristianismo, dijo, es que a Mahoma Dios no lo declara su hijo, ni lo introduce como el Dios hecho carne. En cambio, el cristianismo tiene a Jesucristo, el cual Dios lo introduce como su hijo. Exacto. Y como el hecho carne. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso hace superior a Jesucristo por encima de Mahoma, por encima de Buda, por encima de Confucio, por encima de Krishna, por encima ahora en el catolicismo de María, porque incluso Dios nunca dice de María, esta es mi hija, ¿verdad? Yo la he engendrado hoy, o ella es la primogénita. De ningún líder espiritual, por muy alto que haya llegado o que lo ponga la religión, no es superior, porque dice el versículo 8, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. A nadie le ha dado Dios el privilegio de sentarse a la derecha de la majestad de Dios en las alturas. Eso lo hace superior, por supuesto. Por eso a esta epístola se le ha llamado el quinto evangelio. Muchos lo tienen por esa manera, porque realmente habla con gran poder. Por eso lo que le digo es, se ve y es como un resumen de todo el Antiguo Testamento, inclusive del Nuevo Testamento. O sea, la única cosa que no habla ahí es precisamente sobre la resurrección, más que creo que una sola vez. Sí. Pero que habla de toda su autoridad y poder, lo habla. Pues si los primeros cuatro describen el ministerio de Jesús sobre la tierra, este se ocupa de su ministerio en el cielo. O sea, los primeros 4 evangelios. Este se ocupa de su ministerio en el cielo. La epístola del cielo abierto es también otro nombre que algunas personas le han puesto, estudiosos. Estamos hablando de aquí personas que se dedican a analizar esta carta a los hebreos. Y también podemos ver que esta carta contiene palabras claves. Las palabras claves son tan importantes también porque es la base donde usted se va a enfocar o a enfatizar para poder inclusive comprender el contenido de toda la carta. Hay ciertas palabras claves que ayudan a tener una apreciación más adecuada del propósito y plan del libro. Entre ellas destacamos la palabra mejor y superior. Esta se encuentra en capítulo 1, versículo 4, en capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, versículo 7, versículo 19, versículo 22, 8, capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 23, capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 16, versículo 35 y 40, y por último,
en el capítulo 12, versículo 24. En todos esos versículos usted va a encontrar precisamente la palabra clave: mejor y superior. Esto es muy importante, hermanos, porque de esa manera solamente usted va a ir ¿cómo se llama? Entendiendo, comprendiendo lo que va enseñando esa carta. Hay unos ejemplos de explicación que encontré: es así como las estrellas desaparecen de la vista ante el mayor resplandor y gloria del sol, así los tipos y sombras del judaísmo palidecen y parecen insignificantes ante la mayor gloria de la persona y obra del Señor Jesucristo. No sé si se recaptaron. Claro, Claro que se recaptaron. El versículo 4 lo dice muy bien. Exacto. Ahí en en Hebreos 1:4 dice, Sí. hablando de Jesucristo, por supuesto, porque del Hijo, que es en el versículo 2, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Exactamente. ¿Sí? ¿Quién es superior, una estrella o el sol? Por mucho es el sol, porque cuando sale el sol todas las estrellas desaparecen. Entonces cuando Cristo vino, Moisés desaparece, Elías desaparece, Josué desaparece, todos desaparecen, y quien queda en la cúspide. Y también lo mismo podemos decir de cualquier líder hoy en día. Desaparece cualquier líder grande que haya, como Reyes, cuando aparece Cristo a su lado. Pero el escritor no compara el cristianismo con el judaísmo decadente que vemos en los evangelios, sino con su forma original. O sea, todos los rituales, ellos esperan, creen y aún siguen esperando a alguien más. Pero ¿por qué? Porque ellos viven como ellos han aprendido religiosamente. Fue revelado a Moisés, por eso no se hace referencia al templo, sino al tabernáculo. Sí, esto lo vemos, que toda la enseñanza que lo vemos en el Antiguo Testamento nunca menciona el templo, sino el tabernáculo de reunión donde ellos se congregaban. También es perfecto. Significa que es intachable, cabal o completo. En contraste con lo imperfecto, se observa en varias formas, 12 veces en Hebreos. Y ahí están los pasajes, ahí están todos los pasajes para que por favor lo estudie. También vemos que es eterno, que indica que todo lo que toca se vuelve permanente. O sea, sabemos que eso es lo que el Señor enseñó, hizo para toda la enseñanza, inclusive como lo hemos estado viendo hace unos domingos atrás, cuando el pastor nos enseñaba, ¿verdad? Que toda enseñanza, toda forma de vivir de nosotros como cristianos en este mundo es precisamente con efectos eternos. Tiene que ser perfecto, y nosotros no seremos perfectos hasta la eternidad, ¿sí? Después de que el Señor nos levante, entonces entra nuestra perfección, la perfección de Cristo en nosotros, y poder gozar la eternidad. No un rato, no temporal como ahora, que vivimos en la imperfección, que solamente es temporal, y aún ahí podemos anhelar precisamente llegar a tener esta perfección eterna. Y aquí viene también la palabra que dijo el pastor hace un rato: esto es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahí están los pasajes también que están precisamente declarando esta forma de explicación. ¿Qué va ahí en esa? Una vez.
Pero ya está escrito una vez. Oh, sí, bueno, entonces, es que, definiendo la absoluta finalidad de la revelación cristiana que hace innecesaria toda repetición de lo realizado por el Señor Jesucristo a nuestro favor. También, también podemos ver la palabra cielos y celestial en todos estos pasajes que ve la línea de pasajes allí, hermanos. Prácticamente mi enfoque es que usted se dé cuenta dónde está. Podríamos explicarlo, pero esto es muy largo para poder detallarlo. En contraste con el judaísmo, que es terrenal y se preocupa todos los rituales, se preocupa por todos los rituales, costumbres ceremoniales y físicos. El cristianismo es celestial y espiritual. Solamente dos cosas. ¿Por qué? Porque ya no estamos para hacer ritualismos ni inclusive practicar ninguna actividad místico dentro de la iglesia. Y eso hace un contraste, hermano, porque en el Antiguo Testamento recordamos que casi todo tiene que ver con objetos. Sí. El altar, el incienso, los panes de la proposición, el tabernáculo, la vara de Moisés que reverdecía, el arca del pacto, puros objetos. Pero los objetos no tienen vida, ni pueden dar vida. Para nada. Sí, en cambio, en el Nuevo Testamento no se trata de objetos, se trata de personas. O de personas. Podemos decir de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la gran bendición. Por eso Cristo es superior, porque Él no es un objeto, Él es una persona. Dios quiso que la humanidad tuviera una comprensión de Él, no a través de un objeto, sino a través de una persona, porque una persona puede representar a otra persona. O sea, solamente Cristo pudo representar la persona de Dios, porque Él era Dios hecho carne. A todos los objetos, a todas las cosas, inclusive, por eso es que nosotros inclusive podemos caer si no entendemos esas cosas, todas estas cosas que detallan la carta de los Hebreos. Entonces, lo que va a pasar es que inclusive esta congregación, este edificio, nosotros lo podemos idolatrar que aquí es el lugar único, santo, la iglesia, vamos a la iglesia. No es una casa de congregación donde todos podemos reunirnos y un punto de reunión como para convivencias, ¿verdad?, entre las cosas del Señor, pero no es idolatrarlo de alguna manera. Vemos que también otra palabra es sumo sacerdote. Es el título que se destaca en especial al hablar del Señor Jesús, comparándolo con los sacerdotes humanos tan imperfectos. Este título tan significativo se encuentra no menos de 32 veces en esta epístola. Todo lo que podemos encontrar para poder entenderlo. Así es que veamos esta enseñanza con mucha importancia y sumo interés. Es un libro, eso nos hace llevar también que no es cualquier carta, de importancia, como veníamos diciendo, ¿verdad? De qué tan importante es poderla conocer, estudiarla, profundizar, y hermano, usted puede hacerlo vuelta y vuelta y vuelta cuantas veces quiera. Son 13 capítulos. En 13 capítulos, y esta carta también se divide, al igual que los romanos, se divide en dos secciones importantes. Los primeros 10 le va a enseñar todo cuanto es el contenido, inclusive, o el extracto que hay desde el Antiguo Testamento. Y en los 3 capítulos usted puede hallar toda la forma práctica para poderla vivir. Entonces es tan importante, y a esto nos lleva a pensar que es un libro de evaluación, mostrando la palabra mejor con tanta frecuencia. Entonces, mejor, si el Cristo es mejor, ¿nosotros qué somos? Mejores. Si Cristo es mejor, nosotros somos mejores. Pero tenemos que evaluar inclusive nuestra
nuestro estado diario vivir en Cristo, si es que va compaginado con la del Señor. Aunque obviamente, ¿verdad? Como seres humanos, pecadores, y que aún estamos en todo momento expuestos a fallar, podemos buscar inmediatamente al Señor. ¿Cuántas recomendaciones tenemos de él por eso? Muchas. Es un libro, también es un libro de exhortación, lo que acabo de decir, que solamente, y esto lo puede ver, mira, solamente en un versículo que contiene 5 paréntesis con valiosas lecciones en cada una de ellas. Es de exhortación. ¿Por qué? Porque eso es lo que, ese es el enfoque que el escritor de Hebreos vio que necesitaba el pueblo hebreo, la congregación hebrea, para poder seguir adelante. También vemos que es un libro de examen, para que todos nosotros podemos inclusive aprender a hacernos un autoexamen en este libro. Un autoexamen que el cristiano pueda practicar diariamente, lo que acabo de decir hace un ratito. En el versículo 9 del capítulo 13, que dice, y estemos firmes. ¿Cuándo? ¿Solamente cuando hay que estarlo? No, yo creo que el libro nos enseña de alguna manera rigurosa y práctica, porque así era el Antiguo Testamento, todo lo que es en las leyes mosaicas. Ahí no era de que a ver si uno podía hacerlo o quería hacerlo, era que tenía que hacerlo, era que tenía que vivir tal cual eran los estatutos y mandatos del Señor. Por eso el Señor le había dado la tabla de los 10 mandamientos, donde rigía estrictamente todo lo que concierne la vida hacia la voluntad del Señor. También vemos que es un libro de expectativas y anhelo, pues sí, porque si todo lo que el Señor remarca en este epístola es precisamente alcanzar a conocer todo lo que el Señor, el escritor presenta sobre la vida del Señor, ya que mira hacia nuestro glorioso futuro. Lo estuvimos viendo hace 15 días, ¿verdad? En el estudio con el pastor también. En el viernes estuvimos viendo precisamente todo lo que concierne con el anhelo que podemos tener de las cosas del Señor. Me imagino que todos ustedes han estado dándose cuenta de esto, que pues el Señor está próximo a levantar su pueblo y nosotros tenemos que estar siempre preparados. Es un libro de exaltación de la persona y obra de Cristo. Necesitamos tener una concepción, idea, pensamiento, juicio adecuado de Él. Y esto lo puede ver precisamente en el versículo 1 del capítulo 3 y capítulo 12, versículo 3. Por último, la majestuosa importancia de esta epístola, hermanos, es la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que revela a Cristo en el Nuevo Testamento para el cristianismo y los hebreos en una relación genuina que Dios busca entre Él y el hombre, entre Él y nosotros, entre Él y su pueblo, entre Él y su iglesia. Esta epístola hace un uso magistral de citas del Antiguo Testamento y nos ayuda a tener una mejor comprobación de todo lo que está resumido en esa carta. Así es que yo creo que de la manera que nosotros podemos entender esa carta, conocerla, nos va a ayudar también a edificar nuestras vidas, no solo viendo qué dice el Antiguo Testamento, cómo lo enseña en la, sino entendiendo por qué lo estaba enseñando.
La revelación de Dios vino precisamente a través de todos los libros del Antiguo Testamento, desde la creación hasta el último profeta, y de Jesucristo hasta nuestros días. Así es que tenemos mucho que aprender, y como dije, el propósito es precisamente introducirlo. ¿Por qué? Porque me gustaría, más bien tengo en plan a trabajar en desarrollar bosquejos sobre ese epístola. Así es que espero haya sido de bendición, hermanos, y pues gracias por su paciencia.